En el vídeo de hoy vengo a hablarte de 5 clásicos. Iba a decir 5 clásicos que tienes que leer, pero bueno, tienes que leer si te da la gana, si te apetece, si te llaman la atención. En definitiva, lo que quiero decir es 5 clásicos que a mí me gustaron mucho y que además me sorprendieron por una cosa o por otra. Los recomiendo muchísimo y por eso vengo a hablarte aquí de ellos. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y se ha pedido por comentarios que traiga algún vídeo de clásicos. Hace muchísimo que no traigo uno específico porque es verdad que si bien no es que no lea clásicos, es una forma mucho más esporádica en relación con literatura contemporánea dentro de mis lecturas, pero suelen ir siempre dentro de los resúmenes de lecturas. Pero digo, bueno, como os está pidiendo, voy a hacer un vídeo más o menos así rapidito sobre 5 clásicos que me encantan y contaros un poco por qué me gustaron tanto, por qué me sorprendieron, por qué los recomiendo o un poco a quién se los recomiendo, ¿vale? No esperemos un vídeo súper serio sobre clásicos, que yo dé aquí una clase magistral porque ni tengo los conocimientos ni es este tipo de canal porque es que no soy capaz. Yo os vengo a hablar simplemente desde mi experiencia como lectora y os pido que lo valoréis desde ahí, ¿vale? No esperéis tampoco clásicos desconocidos, o sea, voy a hablar de libros clasiquísimos y otros, bueno, también muy importantes, pero que quizás no se habla tanto de ellos. Bueno, vamos allá. Voy a empezar por todo lo alto y quiero recomendaros, por supuestísimo, que leáis Frankenstein de Mary Shelley. Esta es una novela de 1818 y es una maravilla. Yo la leí por primera vez el año pasado, toda la vida sin leer Frankenstein y tan contenta, y de hecho tengo que ser sincera, era un libro que a mí no me llamaba especialmente la atención, por un lado porque tenía la sensación que a lo mejor daba un poco de miedo y hasta hace no tanto yo creía que no me gustaban los libros de miedo, y por otro tenía como un poco esta sensación de que ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein más bien, forma parte ya un poco de la cultura popular, ya ni siquiera hace falta que hayamos leído el libro o que hayamos visto adaptaciones al cine, a series o lo que sea, sino ya es como, bueno, un personaje que sale en todas partes. Todo el mundo piensa en Frankenstein, ¿no? Y te viene aquí la criatura esta con sus 2 tornillos, que si la noche de tormenta, verde incluso, gigante, así, hablando como raro, ¿no? Y, ok, entonces yo pensaba esto y pues no es una cosa que me llame a mí la atención. Bueno, pues el año pasado lo leímos en el club de lectura de Loras Lectoras y también en el club de lectura de Anabel, así que se unió todo y lo pude comentar muchísimo. Y el primer motivo por el que me sorprendió es que todo lo que yo creía saber sobre Frankenstein era absolutamente mentira. Es una de esas historias que con el paso de los años y con las adaptaciones se han ido alejando mucho del original. Y realmente lo que más me sorprendió es que Frankenstein no va de lo que yo creía que iba, ¿vale? Bueno, esta novela además tiene como todo este lore, ¿no? Como toda esta historia casi mítica en torno a su concepción, en el sentido de que esta novela surge en el verano que pasan Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, Polidori, en esta villa Diodati en Ginebra, en un verano donde tienen que pasar allí por motivos mucho tiempo metidos en esa casa y pues juegan por la noche a hacer un concurso, ¿no? De a ver quién escribe el mejor relato de miedo en esas noches donde pues había un gran desenfreno de la época. Bueno, y surgieron varias novelas o varias historias, como puede ser El vampiro de Polidori, pero bueno, que es una obra menor, y está un poco ahí el germen de lo que luego fue Frankenstein. Una cosa muy guay de la novela de Frankenstein, muy guay, o que al menos a mí me pasó, fue que te lleva a obsesionarte mucho, ya no solo con la novela, sino con la persona que hay detrás, es decir, con la autora, con Mary Shelley. Me pasó lo mismo cuando leí Matilda, que es otra de las novelas de Mary Shelley, que tú necesitas saber qué hay detrás, ¿no? Tú estás leyendo en ambos casos, pero vamos a centrarnos aquí, ¿no? Tú estás leyendo la historia de Frankenstein, que ahora os cuento, pero tú notas que hay algo más, ¿no? Como que hay está hablando de muchos temas, está hablando de muchas cosas, no solo simplemente lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, este es un libro que te lleva a obsesionarte con Mary Shelley y a querer leer biografías y querer interesarte un poco por su historia. Hay muchos podcasts, hay muchos vídeos que hablan de ella. En cuanto a recomendaciones de biografías, yo os recomiendo, por un lado, la de Circe, que es de Mary Shelley y de su madre, de Mary Wollstonecraft, una pasada de biografía increíble que va contraponiendo las vidas de las dos mujeres. Y por otro lado,
nada que ver, pero está una que ha sacado nórdica, que os voy a dejar por aquí, que también os he hablado de ella, que es una aproximación mucho más sencilla, pero no por ello menos rigurosa, muy atractiva, con muchos toques de humor a la figura de Mary Shelley. Entonces, quizás entraría por esta, a menos que ya seas muy lector de biografías, entonces sí o sí iría a por la de Circe. Bueno, cosas. La cuestión es, y primera sorpresa, resulta que esto es una novela epistolar. Yo no sabía. No es que Frankenstein se esté enviando, no sé, cartas con el monstruo de Frankenstein, no. Pero todo empieza con epístolas y es un señor que le está mandando cartas a su hermana contándole pues un poco lo que le está pasando en la vida. Él es una de esta gente tipo pionera que se iba por ahí con sus barcos a explorar el Ártico y a explorar pues un poco el mundo, ¿no? En ese momento en el que se estaban casi trazando los mapas. Un momento de esos que el hombre buscaba mucho pues esta idea de controlar la naturaleza, ¿no? Una forma de jugar a ser dioses, ¿no? Al mismo tiempo, en todo este momento de romanticismo, que también se explota esta idea de que el hombre es muy pequeño, ¿no? Alrededor con el mundo. Siempre me viene a la cabeza este cuadro de Friedrich que dejaré por aquí, para que lo veáis, si no os viene a la cabeza, pero por si acaso nos caéis en cuál es. Pero al mismo tiempo, bueno, esta idea de poder conquistar el mundo, de conocerlo, de tal. Bueno, ¿qué pasa? Mary Shelley le pasa mucho, le pasa mucho, o hace mucho lo que hacía Thomas Mann, por ejemplo, en La montaña mágica, y me imagino que en todas sus obras, que él era una persona que se estaba informando constantemente de todo, de las novedades, de no sé qué, no sé cuántos, y todo lo que aprende lo va volcando un poco en su novela, ¿no? Todas las cosas que les preocupan, pues las mete ahí como una especie de contexto de todo. Entonces, se nota mucho que Mary Shelley estaba muy interesada en este tipo de viajes, que Mary Shelley estaba muy dentro de todos los avances científicos que se estaban dando, las pruebas que se estaban haciendo, que tenía una parte un poco, comillas, morbosa, que le interesaba la relación con la muerte, el espiritismo y cosas así. ¿Por qué? Porque ella perdió a mucha gente que quería mucho, incluso varios de sus hijos murieron muy pequeños, entonces es normal que te agarres un poco a intentar comprender la muerte o acercarte a ella, ¿no? Bueno, entonces pues tenemos a ese señor mandando cartas desde allá de los mares. Y en un momento concreto te cuenta que él está allí solo, desesperado, está un poco desanimado y rescatan a un señor. Y se siente como una relación interesante con este señor. ¿Quién es? Qué misterioso, se le ve como totalmente sufriente, algo le pasa en la cabeza, que es que se nota que está atormentado, es la palabra que estaba buscando. Y entonces en un momento concreto, de ahí las cartas pasan a ser lo que este señor le cuenta. Entonces, realmente tú cuando estás leyendo llega un punto en la novela que ya se te olvida incluso que estás leyendo estas cartas, ¿no? Parece ya como el retrato de este señor al que han rescatado, que no es otro que Víctor Frankenstein. Entonces, Frankenstein te va a contar cómo ha llegado hasta allí, en qué situación está, por qué está huyendo o qué es lo que está persiguiendo, qué está pasando exactamente. Y ahí, dentro de este relato, es donde va a aparecer pues, la famosa criatura, ¿no? Que es bastante distinta a cualquier cosa que yo podía imaginar o cualquier cosa que podáis imaginar vosotros si todavía no habéis leído el libro y solo tienes como la imagen popular, como os digo. Entonces, bueno, esta parte del relato ya va a estar, digamos, como contada desde el punto de vista de Víctor Frankenstein, que es el que te va a contar pues, su versión de los hechos, ¿no? En cierta manera, ¿qué pasa? Bueno, Víctor es una persona tremendamente odiable, ya lo veréis, para mí es lo peor. Tengo que decir que este libro es muy guay para clubs de lectura porque hay diferentes visiones y hay gente que empatiza con Víctor o que puede llegar a entender por qué Víctor hace esto, por qué Víctor hace lo otro y demás. Pasan muchas cosas y no me quiero meter mucho en el contexto de lo que pasa ahí, en los detalles, porque para mí fue toda una gran sorpresa, pero voy a deciros lo que ya sabe todo el mundo, que es que Víctor Frankenstein, digamos, se las apaña para dar la vida a una criatura que hace pues con diferentes partes de animales, diferentes partes de cadáveres, bueno, cosas. Le da la vida y, bueno, pues esta persona, este ser, esta criatura, esta persona, no, esta criatura, va a, pues, de repente, pues, tener una identidad propia, va a tener una vida, va a querer pensar, va a querer hacer cosas y va a querer lo que quiere cualquier persona y sobre todo lo que quiere un niño cuando nace, que es que sus padres le quieran. Y esta va a ser una muy tormentosa relación entre Víctor Frankenstein y su criatura, porque Víctor Frankenstein, bueno, la rechaza, a pesar de haberla creado, llega un punto que no se quiere responsabilizar, no le gusta como es y, bueno, trata de lavarse las manos. ¿Qué pasa? Que esto tiene una serie de consecuencias y todo esto es lo que se explora en la novela. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que yo leía y de verdad que llevas igual el 40% del libro o el 30% del libro y la criatura ni está ni se la espera. Y tú, pero bueno, que estoy leyendo. Pero no.
aparece la criatura y da grandes momentos. Hay muchas sorpresas en relación a ella, ya veréis, no quiero destriparos eso, pero a mí me dejó con la boca muy abierta. Y lo dicho, bueno, la novela habla de muchos temas muy interesantes que yo, pues a lo mejor en un principio no me podía esperar, como pueden ser, por ejemplo, eso, habla un poco de maternidad y paternidad, relaciones materno-filiales, habla de el problema, ¿no?, de jugar a ser Dios, de las consecuencias que esto tiene. Bueno, muchas cosas, habla de la culpa, habla de hasta qué punto podemos huir de nuestros actos o no. Y hasta aquí os cuento esto, de verdad, o sea, está muy bien Frankenstein, es increíble, os recomiendo mucho, en concreto esta edición de Nórdica, porque te trae al principio una especie de teatrillo en ilustraciones que, sin decirte nada, te va a hablar mucho de la relación de Mary Shelley con su propia obra y, en concreto, con la criatura de Frankenstein. El siguiente clásico del que te quiero hablar es un librito muy cortito, muy bello, con mucho mensaje y que se coló muy dentro de mí. Estoy hablando de Marianela de Pérez Galdós, de 1878. Yo lo leí en una edición de Alianza, si no me equivoco, pero bueno, es posible que ya haya varias, seguro que Cátedra tiene y demás. Y esta es una historia que me encantó, está llena de dulzura, es muy sencilla y al mismo tiempo, como digo, tiene mucha profundidad y tiene mucho mensaje. Va a estar ambientada en el norte de España, en una zona rural y minera, donde vive Marianela, que va a ser pues, el personaje que dé título a la historia. Y ella es una joven huérfana que vive básicamente gracias a la caridad o a la bondad, o como queramos interpretarlo cuando leáis la novela, de una familia pues que la tiene allí en casa, le da de comer, le da cobijo y demás. Bueno, ¿qué pasa? Sí, muchas gracias, muy agradecida, pero tú lo ves muy claro que también la tratan como casi a un ser menor, alguien con mucha menos valor que ellos, casi no quiero decir a la categoría de un animal, pero bueno, básicamente. Y Marianela trabaja, o bueno, una de las labores que hace ella es la lazarillo de Pedro, que es el hijo de una familia pudiente de la zona que es ciego. Entonces, bueno, entre los dos, si bien tienen orígenes súper distintos y a priori, si no llega a ser por esta circunstancia de que él no ve y ella pues le guía, quizás nunca hubieran coincidido, pero hay una amistad, hay una relación entre ellos muy especial, un vínculo de amor muy grande. Y pues bueno, tiene una vida pues relativamente tranquila. Marianela se caracteriza por ser muy dulce, muy inocente, muy generosa. Es un personaje que tú, desde las primeras líneas en las que aparece, la quieres mucho, es todo luz, ¿no? Y está construida, ¿no? Para representar esto. Y todo va a cambiar, ¿no? La chispa por la que la trama se incendia es que va a llegar un médico procedente de la ciudad allí, ¿vale? Y bueno, pues van a pasar cosas. No os puedo adelantar mucho porque de verdad es una novela muy cortita, pero es muy especial y que nos va a hablar de cosas muy importantes en la vida, hacer una gran crítica de la sociedad de la época, algo muy habitual en Galdós, si lo habéis leído, ¿no? Y en este caso se centra, por ejemplo, mucho en criticar a la gente que se basa solo en las apariencias y no tiene nada bueno dentro, ¿no? Critica mucho, ¿no?, la hipocresía, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos en la novela donde la familia a la que cuida Marianela, pero también otros personajes, se comportan mal, o sea, son malos, son egoístas, no hacen las cosas bien, se ponen siempre por encima, nunca buscan el ayudar a los demás, pero luego son los más pillos y los domingos van a misa y se confiesan y entonces todo ya está, ¿no? Digamos como que los valores de la religión en la que tanto van los primeros, como digo, a saludar al cura y a estar en misa, luego no, como si no fueran con ellos, ¿no? Las cosas que tienes que hacer, como luego pues confesarse y ya está, como que no son capaces de ver de hacer una autocrítica o incluso habla mucho de clasismo la novela, entonces como la gente que está por debajo de tu posición, por debajo de tu clase, es como si de verdad no tuvieran valor. Entonces también es una novela muy social en ese sentido, también muy habitual en Galdós. Además de esta crítica moral y este debate más bien que plantea, también va a hablar de otros temas que pueden ser interesantes como el progreso o la tecnología y los avances, ¿no?, que van llegando a este pueblo y a la sociedad en general, y la novela te hace plantearte dilemas tan interesantes y tan atemporales como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene o tiene sentido que avance, que progresemos, que avance la tecnología, que avance la ciencia, si solo una élite, si solo unos muy pocos se van a poder favorecer de ella, mientras que el resto de la población
no puede ni siquiera alcanzar esas novedades, esos beneficios, esas cosas. Tiene sentido seguir afianzando esas diferencias ya marcadas por la familia en la que naces o el lugar en el que naces. Es un debate que se plantea muy interesantemente en la novela, y también va a hablar mucho de este enfrentamiento entre la comunidad y el individuo tan habitual. Lo que pasa que, curiosamente, en este caso la comunidad es la que tiene casi un tinte más negativo, porque no busca criticar el individualismo, sino cómo la comunidad, que puede ser algo muy bueno, ayudarnos unos a otros, formar parte de algo, una colectividad, un tal, también es algo que ataca a todo lo que considera diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un individuo o hay un personaje en este caso que no entra dentro de ahí? ¿Qué hace la sociedad con eso, no? Pues no, cosas buenas, ya os lo podéis imaginar. Y nada, como un libro tan pequeñito puede hacerte sentir tantas cosas, de verdad es como una montaña rusa de emociones y mucho mensaje, mucho de pensar, te toca mucho y no... Hace ya años que leí Marianela con unos amigos y me acuerdo perfectamente, vive muy dentrito en mi corazón y os la recomiendo mucho. Si no habéis leído Naga 2, por ejemplo, podéis empezar por aquí perfectamente. Vale, la tercera novela de la que quiero hablaros es Emma, de Jane Austen, una novela de 1815 que me encanta. O sea, vale que es Orgullo y Prejuicio y es como, wow, vale, es que esto es insuperable. Pero es que Emma me gusta muchísimo. Es que yo no sé incluso si me gusta más Emma que el resto de novelas de Jane Austen, porque me parece extremadamente divertida. Es además bastante larga, por lo cual yo cada vez que lo he leído, las dos veces estoy como, me quedo como tan satisfecha. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio a veces como, Dios, me faltan páginas, ojalá más, ojalá más, no quiero salir de aquí, ¿no? Pero Emma, pasas más tiempo con los personajes, da tiempo a que todo suceda de una forma calmada, que es verdad que yo sé que hay gente que Emma se le hace pesado y lento, porque es verdad que también es más largo y no tiene ninguna prisa. Sus novelas son para leer con calma, irte fijando en cada pullita, en cada detalle, en cada chisme, es un poco así. Bueno, ¿por qué me gusta tanto Emma? Bueno, como decía, porque es muy divertida y luego es que tiene personajes que son para mí absolutamente icónicos, empezando por la propia Emma, que al igual que la mayoría de personajes te pone como en un extremo. O la amas o la odias. Entonces, Emma es una joven que vive con su padre, que hablaremos del padre, y tiene una posición muy privilegiada y, bueno, pues se dedica a pues, ir a la casa de al lado, a pasear, a leer sus libritos, bueno, sus cosas, una vida tranquila, cómoda y tal. Pero como a veces se aburre, ella se dedica a querer emparejar a todas las personas que conoce con otras personas. Spoiler, no spoiler en realidad, sale mal, casi siempre sale mal porque lo que ella cree que a quien le gusta no sé qué, jamás se acierta y solo lía. Entonces es una comedia de enredos verdaderamente. Tengo que decir, en todos los grupos hay una Emma. Y si no la hay, es que eres tú. Yo te lo digo, yo tengo pruebas de esto claramente. Entonces, bueno, me lo paso muy bien siempre leyendo Emma. Y luego, además, tiene como personajes secundarios muy buenos, ¿no? Que además son estereotipos de personas que todavía existen a día de hoy. Entonces tú estás leyendo la novela y te está viniendo gente a la cabeza constantemente. Por ejemplo, está la señorita Bates, que es bastante pesada e insoportable, pero es este tipo de señores, esta gente que no tiene ningún tipo de maldad, simplemente es muy pesada. Simplemente es muy pesada. Esa gente que el silencio no lo contempla. No lo contempla. Parece que si hay un silencio en una habitación durante más de un segundo, o sea, va a caer un rayo y nos va a fulminar a todos. Esas personas. Es claro, cada vez que entra y tal, es que ya lo oyes en tu cabeza, el run run, ¿no? O luego el padre de Emma, que es que yo me moría de la risa, porque también es bastante insoportable, pero es que me hacía mucha risa, porque es un señor, pues mayor, viudo, que solo tiene a la niña, que la quiere mucho y tal, pero es que él es hipocondriaco, quejica, absolutamente demandante y dependiente de todo el rato. Todo le pasa, bueno, de verdad, este señor es que es tremendo, pero tampoco tiene maldad, ¿no? Entonces, tampoco es que lo puedas odiar. Entonces se crea siempre como un caldo de cultivo en cada escena, que, bueno, pues es muy gracioso. Y nada, pues una novela de Jane Austen, pues va a haber amoríos, va a haber chismes, va a haber malentendidos, bueno, va a haber un poco de todo y luego todo se va a cerrar perfectamente. Muy recomendable. Vale, el siguiente clásico del que os quiero hablar es un libro que me gustó muchísimo. Es que, de verdad, todos estos yo creo que les doy 5 estrellas. Es Soledad, de Víctor Català, que es el seudónimo de Catherine Albert, una novela de 1907 que es uno de los grandes clásicos de las letras catalanas y que es un libro que yo desconocía por completo. Yo es que ni siquiera conocía a Víctor Català, me vais a disculpar, a Catherine Albert, perdón, no la conocía hasta que
Jan de Trotalibros editó este libro en su editorial el primer año y yo lo leí y quedé absolutamente fascinada y ya desde entonces sí que he leído pues, varios libros de relatos de Catherine Albert y tal. O sea, ella es increíble, pero con esta novela pues me importa dentro de ella y es que me pareció absolutamente fascinante, arrolladora y es que como que lo tiene todo para mí. Es verdad que, en mi opinión, de los que os voy a hablar hoy, este es el más difícil, incluso contando con el que viene después. No el más difícil para nada de dificultad, sino que con cómo está escrito. Especialmente hay como algunos personajes que hablan como con... está como muy ambientado en las montañas, ahora os cuento. Pues hay algunos personajes que hablan en castellano antiguo, parece que estás leyendo de pronto pues, a Cervantes. Porque, por lo que tengo entendido, que creo que lo ponía en la nota del editor, en el original, en catalán, para este personaje en concreto, que es un pastor de las montañas encantador, Catherine Albert se inventa un lenguaje que tiene como base el catalán, pero hace como, pues, se inventa cosas. Entonces, claro, eso realmente no es traducible, entonces se optó por ponerlo en castellano antiguo porque sí que te suena, ¿no? Es esa parte de un lenguaje casi mágico, como que no existe ya, como algo antiguo, ¿no? Entonces, es verdad que está muy bien transmitido esa sensación de esta señora habla distinto, pero claro, es difícil. Y luego la propia prosa de Catherine Albert no es sencilla. O sea, pero no por dificultad de muchos recursos, mucho tal, sino que es densa, ¿no? Un poco como farragosa, o así la sentí yo, ¿vale? Igualmente, yo quedé enamorada, ¿no? Esta es la historia de Mila, que es una chica joven a la que se casa con un señor que es el responsable de una ermita que está pues en la cima de una montaña, entonces como que tienen que irse a vivir allí con él y, claro, evidentemente, el título no te miente, soledad. Va a estar sola allí. Está con el marido, pero es que el marido podría ser un mueble y, no sé, igual el mueble hablaba más que él o tenía como más, no sé, más conversación, más chispa, más algo. No tienen un... Tampoco es que se odie, no es que tenga una más relación, pero es como que no hay feeling. Entonces, ella allí está absolutamente aislada, está sola. Lo que es una cosa increíble es que ella, pues, lejos de hundirse, el tiempo que pasa allí es como un momento de aprendizaje, autodescubrimiento, también eso, una transformación en otra cosa. Y es cierto que es un poco una montaña rusa de emociones, no todos los días está bien, no todos los días está mal, ¿no? Pero es como un personaje muy fuerte en ese sentido y dado que en casa, realmente en el marido, no encuentra alguien con quien hablar de verdad, con quien tener una relación, un algo, ella va a buscar unas relaciones fuera, ¿no? Va a conocer a diferentes personas, pues como os digo, el pastor hay un cazador y luego un poco también la propia relación de ella con la naturaleza, ¿no? Ella aprende a relacionarse con unas personas y con un entorno diferente y eso a ella le va a cambiar la forma de ver la vida, le va a cambiar la mirada y le va a cambiar el pensamiento. Y luego, como os digo, bueno, en la novela la montaña, ¿no? El entorno es muy importante, es muchísimo más que el telón de fondo. No quiere decir que es un personaje, porque esto es como una frase ya hecha, ¿no? Un lugar común, pero bueno, es un poco así. La naturaleza además tiene un punto de identificación con el interior de Mila, ¿no? Entonces, los días que ella está contenta es como luminoso, precioso, no sé qué, y cuando está mal es un lugar agreste, peligroso, oscuro. Bueno, esto es una cosa maravillosa. El mensaje de este libro es, ¿no sabéis? A ese final, o sea, piel de gallina. Yo no, o sea, no entiendo cómo no se está leyendo este libro todo el rato. Me parece espectacular, me quedé muy, muy fascinada por este libro. Ya os digo que me llevo a leer casi todo lo publicado de la autora en castellano y nada, que solo puedo recomendároslo mucho. Vale, y el último libro del que quiero hablaros, el último clásico, en esta ocasión no tiene título de una sola palabra, el resto sí, es Otra vuelta de tuerca de Henry James, una novela de 1896, que creo que ahora ya en las nuevas traducciones se está haciendo diferente. El título ya no es Otra vuelta de tuerca, pero bueno, el mío se llamaba así. Y bueno, o sea, este libro me encantó. También me parece carne de club de lectura, incluso de lectura conjunta, porque no es especialmente fácil. Bueno, tengo que decir que yo la lectura de este libro lo retrasé durante muchísimo tiempo porque tenía muchas compañeras, muchas amigas que lo habían leído y decían, es que no he entendido nada, es súper difícil, no sé qué. Y yo a veces, bueno, es que si no voy a entender nada, ¿para qué me voy a meter aquí? ¿No? Como que a veces se me quitan las ganas. Pero lo mismo lo leímos en el club de lectura de Loras y fue genial. Tengo que decir mi opinión personal, ¿vale? A mí no me pareció tan difícil a nivel entender lo que estaba pasando. Sí que es una escritura un poquito
densa. Yo lo leí en la traducción de Alma Clásicos Ilustrados, que yo sé que no son traducciones especialmente amadas y que las hay que no son especialmente buenas. No me pareció terrorífica, no me pareció terrorífica esta. Tengo que decir que creo que era un punto que hay un punto que Henry James escribe complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, que yo que sé, Cátedra tiene también este libro, si queréis ir a otro tipo de traducción o una edición anotada. El caso es que, porque este libro es difícil o complicado, es porque Henry James se basa todo el rato en la ambigüedad, en no dejarte las cosas claras, en que no sepas qué está pasando, en que cada frase tiene varias interpretaciones, todo el rato hay diálogos que se cortan, se dejan a la mitad, no te dice quiénes te están hablando. Es verdad que hay un punto que dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que tienes que leer con un montón de atención, pero yo creo que si lo lees con mucha atención o incluso si lo vas hablando en un club de lectura además, se puede seguir perfectamente. Y lo que pasa es que la historia es un historión. Esto está categorizada normalmente como una novela de terror, una novela gótica de fantasmas. Lo de fantasmas creo que es debatible. Como os cuento. Bueno, para empezar tampoco se nos cuenta la historia directamente, ¿no? Esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Todo empieza con que es Navidad y una serie de personas que no conocemos están pues en torno a una chimenea y deciden contarse historias de terror. Y una de esas personas va a contar la historia de la novela y la cuenta como una historia que a él le han contado a alguien a quien conoce, ¿no? La institutriz de su hermana le pasó esto y te lo cuenta como una cosa de verdad y que de hecho incluso pues le crea toda una narrativa. No, es que no la tengo aquí, voy a ir a casa a recoger porque tengo unas cartas y lo voy a leer, ¿no? Entonces te lo cuenta como una cosa de verdad. Y la cuestión es que esta institutriz, cuando era muy joven, el primer trabajo que tuvo cuando salió de su casa, que ella vivía, pues era de una familia muy religiosa y demás, y lo primero que sale es para ser la institución de 2 niños que viven en una casa, que son huérfanos, pues por ahí, pues en un campo alejado de todo. Que su tío, que es su tutor legal, vive en Londres y él no vive allí, pero bueno, se le encarga a ella ir allí. Y cuando llega, pues, bueno, está la niña, luego va a llegar el niño más adelante y ella pues le van a encantar, va a sentir como una adoración incluso por ellos. ¿Qué pasa? Que bueno, van a empezar a pasar cosas raras, van a empezar a no encajar ciertas cosas, va a haber una serie de misterios, personajes que ya no están y no saben qué ha pasado y ella, bueno, pues se va a empezar a rayar un poco en relación con los niños, en relación con los personajes, en relación con el tío, en relación con los trabajadores que están allí. Y todo sucede en esta mansión que da tanto miedo, hay muchas escenas por la noche y es bastante como chunguito. No es que de miedo, pero bueno, hay partes que esto fue mi límite, hasta aquí es mi límite de chunguez. Y la cuestión, por eso os decía lo de los fantasmas, es que cómo tú interpretes la novela, porque hay varias interpretaciones. Tú puedes creerte a la narradora y entonces creer que realmente es una historia de fantasmas, no os voy a contar en qué contexto están los fantasmas, o tú puedes creer que estamos ante una narradora no fiable y dentro de que sea una narradora fiable tienes diferentes opciones. Te está mintiendo para protegerse de algo o te está mintiendo sin quererlo porque está teniendo quizás alucinaciones, porque ella tiene algún tipo de problema de salud mental, tiene una de paranoia y esto es, o sea, lo más de lo más de lo más. A mí, que me gusta un libro que no te lo den todo masticado, que te haga pensar, que te haga debatir. O sea, fue para mí una de las mejores lecturas que tuve el año pasado, fue esta, por lo bien que lo pasamos debatiendo, ¿no? Y cuando yo tenía como muy clara mi visión, y la sigo teniendo muy clara, pero es muy divertido porque cuando otras compañeras te decían desde dónde lo había leído ella y te lo explicaban, dices, es que no te puedo decir que no sea así. Simplemente es como, yo lo leo desde otro sitio, pero diferentes opciones encajan perfectamente. Y esto es lo que me parece que es una joya por parte de Henry James. Me parece una novela increíble. La podéis leer, por supuesto, en Halloween, otoño, que pega mucho, pero estas historias chungas se pueden leer en cualquier momento. Y nada, estos son los 5 clásicos de los que os quería hablar hoy. Espero que os hayan llamado la atención. Si no lo has leído todavía, si ya los habías leído, pues que lo hayas pasado bien un poco rememorándolos conmigo. Déjame en comentarios, por favor, cuál es tu favorito de estos, si hay alguno que te haya llamado la atención o, no sé, puedes contarme tu clásico favorito. Si no lo he leído, pues me lo apunto para leerlo. No voy a decir prontamente porque sea mentira, para leerlo en algún momento. Y nada, espero que estéis pasando unas semanas buenas. Te mando un abrazo gigante, millones de gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!